Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Estaba invadiendo ninguna propiedad privada, porque llevaba toda la vida viviendo en el cementerio. Pero allanar la iglesia era, sin duda, cruzar la línea de ambigüedad moral. Sin embargo, si quería demostrar de una vez por todas que era un nahualo, tenía que realizar el rito delante de la Dama Muerte. Y ella lo esperaba en el interior de la iglesia. La cantimplora negra, llena de sangre de pollo, rebotaba contra la cadera de Yadriel mientras se escabullía de la pequeña casa de su familia, situada en la parte delantera del cementerio. El resto de elementos necesarios para la ceremonia los llevaba guardados en una mochila. Su prima Maritza y él se agacharon bajo las ventanas con cuidado de no golpearse la cabeza contra los alféizares. Detrás de las cortinas danzaban las siluetas de los nahuales que festejaban en el interior de la casa. Por todo el cementerio se oían sus risas y el sonido de la música. Yadriel se detuvo, agazapado entre las sombras, para asegurarse de que no había nadie alrededor antes de saltar desde el porche y salir corriendo. Maritza lo seguía de cerca. Sus pasos hacían eco al unísono con los de Yadriel, mientras corrían por los caminos de piedra y los charcos. Con el corazón desbocado, Yadriel rozó los ladrillos húmedos de los columbarios y oteó para asegurarse de que los nahualos, encargados de custodiar el camposanto, aquella noche no anduvieran cerca. Patrullar el cementerio para garantizar que los espíritus de los muertos no causaran problemas era una de las responsabilidades de los hombres. No solía ocurrir que los espíritus se tornaran malignos, así que las rondas de los nahualos básicamente consistían en vigilar que nadie se colara en el cementerio, quitar las malas hierbas de las tumbas y realizar tareas generales de mantenimiento. Cuando oyó el sonido de una guitarra más adelante, Yadriel se agachó detrás de un sepulcro, arrastrando consigo a Maritza. Al asomarse por la esquina, vio a Felipe Méndez, apoltronado en una lápida, tocando la vihuela y cantando. Felipe era el último residente del cementerio de los nahuales. La fecha de su muerte, hacía poco más de una semana, estaba grabada en la lápida. Los nahuales no necesitaban ver a los espíritus para saber si alguno andaba cerca. Los hombres y las mujeres de su comunidad los sentían como una brisa de aire frío o como un hormigueo en lo más profundo de sus mentes. A esta habilidad inherente se le sumaban los poderes que su dama les concedía. Los poderes de la vida y la muerte, la capacidad de percibir las enfermedades y las lesiones en los vivos, y de ver y de comunicarse con los muertos. Por supuesto, estas habilidades no resultaban demasiado útiles en un camposanto lleno de espíritus. En lugar de un escalofrío repentino, Yadriel notaba constantemente un cosquilleo gélido en el cuello cuando caminaba por el cementerio de los nahuales. Como estaba oscuro, apenas distinguía la cualidad traslúcida del cuerpo de Felipe, cuyos dedos se desdibujaban de manera fantasmal al tocar las cuerdas de la vihuela. Ese instrumento era su ancla, su posesión material más preciada, y lo mantenía unido al mundo de los vivos. Felipe aún no estaba listo para que lo liberaran a la otra vida, así que se pasaba casi todo el tiempo en el cementerio tocando su música y atrayendo la atención de las nahualas, tanto vivas como muertas. Su novia, Claribel, se dedicaba a espantarlas y ambos pasaban horas juntos en el cementerio como si la muerte jamás los hubiera separado. Yadriel puso los ojos en blanco. En su opinión, todo aquello era demasiado dramático. Estaría bien que Felipe descansara en paz de una vez, así él podría dormir tranquilo sin que le despertaran sus riñas con Claribel, o peor, sus versiones horrendas de Wonderwall. Pero a los nahualos no les gustaba obligar a los espíritus a cruzar al más allá, y mientras no se tornaran malignos, los dejaban tranquilos. De todos modos, los espíritus tampoco podían quedarse eternamente. Al final, acababan convertidos en una versión repugnante y violenta de ellos mismos. Estar atrapados entre la tierra de los vivos y la de los muertos tenía consecuencias para los espíritus, que poco a poco
iban perdiendo su humanidad. Con el tiempo, todo lo que los hacía humanos desaparecía, y los nahualos no tenían más remedio que cortar el enlace que los unía a su ancla y liberarlos a la otra vida. Yadriel hizo un gesto a Maritza, indicándole que irían por un camino lateral para que Felipe no los viera. Atisbó el terreno despejado, tiró de la manga de su prima y asintió. Luego se lanzó a correr por entre las estatuas de ángeles y santos, tratando de evitar que los dedos extendidos de éstas se le engancharan en la mochila. Había sepulcros construidos sobre el suelo y mausoleos lo suficientemente grandes como para alojar familias enteras. Yadriel había cruzado esos caminos cientos de veces y sabía orientarse por el laberinto de tumbas con los ojos cerrados. Tuvieron que detenerse de nuevo cuando vieron los espíritus de dos niñas jugando a perseguirse, con sus rizos oscuros y vestidos combinados, revoloteando a su alrededor. Reían como locas mientras atravesaban corriendo pequeñas tumbas que contenían restos incinerados. Esas construcciones, pintadas a mano de colores vivos, formaban hileras atestadas de amarillo oro, naranja ocaso, azul cielo y verde espuma de mar. Tras las puertecillas de cristal se veían las urnas de cerámica que contenían. Oculto junto a Maritza, Yadriel se sacudía de impaciencia. Ver los espíritus de dos niñas muertas correteando por un cementerio asustaría a cualquiera, pero él temía encontrarse con Nina y Rosa por motivos aún más horripilantes. Ambas eran unas chivatas y no se fiaba de que no fueran a buscar a su papá para delatarlo. Si esas dos se enteraban de algún secreto tuyo, te ponían entre la espada y la pared y te sometían a unas torturas inimaginables. Por ejemplo, te obligaban a jugar al escondite durante horas mientras ellas hacían trampas con sus cuerpos intangibles. O fingían que no te encontraban detrás de un contenedor apestoso durante una de las calurosas tardes de Los Ángeles. Desde luego, no merecía la pena estar en deuda con ellas dos. Cuando las niñas por fin se fueron corriendo, Yadriel no perdió ni un segundo y corrió hacia donde se dirigía. Al volver una esquina, se toparon con la entrada techada que conducía al terreno de la iglesia. Yadriel alzó la cabeza. Las palabras «el jardín eterno» estaban delicadamente escritas a mano con pintura negra, ya desgastada. Pero Yadriel sabía que su primo Miguel se encargaría de repasarlas antes de que empezaran las festividades del Día de Muertos, que se celebrarían dentro de muy poco. Un pesado cerrojo con candado evitaba que entraran intrusos. Como líder de las familias nahuales, Enrique, el papá de Yadriel, era quien tenía la llave, y solo se la daba a los nahualos que estaban de guardia en el cementerio por la noche. Yadriel no tenía llave, lo cual significaba que él solo podía entrar durante el día o durante los ritos y celebraciones. ¡Vamos! Entre el susurro brusco de Maritza y sus uñas pintadas clavándosele en el costado, Yadriel se llevó un buen sobresalto. El viento la había despeinado. Tenía el pelo corto y grueso, con rizos teñidos de rosa y morado pastel que contrastaban con su piel marrón. Ella lo azuzó. «Tenemos que entrar ahí antes de que nos vea alguien». «Tss», siseó él, apartando la mano de su prima. A pesar de sus palabras, a Maritza no le preocupaba meterse en un lío histórico. De hecho, se la veía entusiasmada, con los ojos oscuros bien abiertos y los labios curvados en una sonrisa pícara que el joven conocía demasiado bien.